Cartera tejida a crochet con laterales en círculo. Para hacer esta cartera vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Hacemos la rotación del hilado, tenso el hilo, voy a introducir la aguja por el centro de la argolla y voy a tomar mi primer punto. Y ese va a ser mi punto de orillo o de elevación, no lo voy a contar. Ahora lo que voy a hacer son 8 medio puntos. Es decir, que vamos a empezar tejiendo los círculos laterales, que son los que nos van a indicar luego cómo es que tenemos que seguir. Ahora bien, la cantidad de 8 siempre va a ser una sugerencia. Esto va a depender de tu pulso y del hilado con el que estés trabajando. Entonces, podrían ser 10, podrían ser 12. Lo que tenemos que lograr es que este círculo quede plano. Como estoy siguiendo el modelo original, vamos a trabajar en medio punto, pero esto podría variar según tu gusto o preferencia. Una vez que tengo los 8 medio puntos, voy a tomar el hilado, la lazada, y voy a ajustar lo más que se pueda para que este quede lo más cerrado posible. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Una vez que he logrado mi primer círculo de la argolla, lo que voy a hacer es elevarme para seguir trabajando en medio punto. Y ahora por cada punto de base voy a hacer 2 medio puntos. Entonces, si en la primera vuelta he hecho 8, en la siguiente voy a quedar con 16. Pero por cada punto de base recuerda que tienes que hacer 2 medio puntos. Una vez que llego al último punto de base, voy a hacer nuevamente mis 2 medio puntos y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Ten en cuenta que siempre tienes que ir observando tu tejido y este tiene que ir quedando plano. Entonces ahora para la vuelta siguiente lo que voy a hacer es elevarme nuevamente para trabajar con el medio punto. Y voy a hacer un medio punto en el punto de base inmediato y en el siguiente voy a hacer el aumento. Y a esta secuencia la voy a repetir por todo el contorno. Entonces hago un medio punto y en el siguiente hago 2, es decir, el aumento. Nuevamente hago un medio punto y el aumento. Y esto lo voy a hacer por toda la vuelta. Una vez que estoy llegando al final, después de haber repetido la secuencia, vuelvo a unir un extremo con el otro con punto pasado. Ten en cuenta que en medio punto te puede costar reconocer el inicio,
puedes usar marcadores de punto o un hilado de otro color para que no te pase desapercibido el inicio. Ahora en esta vuelta me sigo elevando para trabajar en medio punto, y si en la vuelta anterior he hecho un medio punto y el aumento, ahora voy a hacer 2 medio puntos y el aumento. Entonces es 1, 2 y en el siguiente aumento. Recuerda que puedes usar aquí marcadores de puntos. Entonces hago 1, 2 y el aumento. Uno, 2 y el aumento. Y así hasta completar todo el contorno. Ahora para la siguiente vuelta me elevo para trabajar en medio punto y voy a hacer 1, 2 y 3 y recién el aumento. Y esa es la secuencia en la que voy a ir creciendo. Entonces hago 1, 2, 3 y el aumento. Y así por todo el contorno hasta completar la vuelta. Entonces para la vuelta siguiente voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y recién nuevamente el aumento. Este aumento lo que me permite es que mi círculo se vaya haciendo cada vez más grande. Y en la vuelta siguiente van a ser 5 y el aumento. Y en la siguiente van a ser 6 y el aumento. Y así puedes crecer hasta lograr el tamaño que quieres de círculo. Recuerda que el lateral es lo que nos va a indicar cómo va a ser la forma de la cartera. Ahora te voy a explicar cómo es que vas a leerlo. Pero en principio hasta aquí es donde voy a llegar con la muestra. Es decir, que aquí estoy completando el último gajo de mis aumentos. Entonces aquí hago el cuarto punto y hago el aumento. Y para que me sea más fácil la costura de los laterales es que voy a dejar la última parte sin tejer. Entonces, el ancho o la apertura que quieres que tenga tu cartera la vas a decidir vos. Si he empezado con 8 puntos, significa que tengo 8 gajos. En este caso, que es la última vuelta, yo voy a tejer 7. Es decir, que no voy a hacer el último gajo. Entonces esto me va a quedar así. Y eso voy a tomar de guía porque por todo este contorno es que voy a coser el frente y espalda de mi cartera. Y este va a ser el ancho que va a tener de apertura mi cartera. Entonces ahora, de este círculo es que voy a sacar la medida para el frente y para el lateral, que lo voy a tejer en recto también en medio punto siguiendo el modelo original. Entonces voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y del otro lado también voy a tener 6. Entonces en total tengo 12 vueltas. Y para que mi cartera quede homogénea significa que tengo que hacer esta cantidad de vueltas por 2. Es decir, que tengo que hacer 12 por 2, 24. Entonces,
Para hacer el frente y espalda de mi cartera con laterales en círculo, lo que voy a hacer ahora son 24 cadenas. Ten en cuenta también que estas medidas son a modo de sugerencia. Te sugiero siempre trabajar con muestras y con moldes. Aprender a trabajar con moldes es una gran ventaja, más si te dedicas a vender. Pero en principio, para que esta quede homogénea y con la forma del modelo original, lo que tenemos que hacer es el doble de vueltas de nuestro lateral en círculo. Entonces, una vez que he logrado la cantidad de cadenas que necesito, lo que voy a hacer es elevarme y voy a volver por sobre estas trabajando en medio punto, hasta completar toda la fila. Ahora bien, ¿cómo sé cuántas vueltas tengo que hacer? Voy a tomar de nuevo mi lateral en círculo y voy a contar cada uno de los puntos del lateral por donde va a ir cosido mi frente y espalda. Es decir, que voy a empezar a contar uno por uno. Por todo el contorno voy a ir contando. Esta cantidad de puntos es la que me va a decir cuántas vueltas en medio punto tengo que hacer. En este caso son 42 puntos. Eso me está diciendo que para mi frente y lateral tengo que hacer 42 vueltas. Es decir, que a este tejido lo tengo que continuar hasta completar las 42 vueltas para poder unir a mi contorno y que este quede perfecto. Una vez que he completado mis 42 vueltas, esto me tiene que quedar así. Tejo en recto sin aumento ni disminución. Entonces voy a tomar mi lateral y este tiene que coincidir un extremo con el otro. Es decir, que desde aquí voy a comenzar la unión y lo voy a coser punto por punto así. Esto es lo que tenemos que unir.
Entonces, ¿cómo lo voy a unir? En esta primera parte lo voy a dejar un poco suelto para que puedas verlo bien. Voy a introducir la aguja por un extremo. Aquí lo voy a dejar un poco abierto para que veas cómo es, pero esto no te tiene que quedar así. Entonces, una vuelta en medio punto, un punto de mi lateral. Ahora vuelvo por mi lateral, tomo un punto y voy a la siguiente vuelta de la fila de medio puntos y voy pasando así la aguja. Entonces, a ver si acercamos un poco, así se ve mejor. Voy a la siguiente vuelta del medio punto y al siguiente punto de mi lateral y paso la aguja. Vuelvo por la vuelta de mi lateral a la siguiente vuelta en medio punto. Y es así como voy a ir cosiendo por todo el contorno. Aquí he pasado mal la aguja, entonces vuelvo. Lo que tengo que tomar es la hebra superior de mi punto para que este me quede parejo, si no va a quedar muy salido. Entonces aquí ya estoy llegando casi al final y voy repitiendo la secuencia de la misma manera que he empezado. Un punto de mi lateral, una vuelta en medio punto. Va y viene con la aguja. Una vez que he llegado a un extremo, es así como nos tiene que ir quedando nuestra unión. Ten en cuenta que esto a vos te va a quedar más prolijo, porque yo he dejado un poco suelto al principio y se nota. Entonces, ahora lo que voy a hacer es volver, es decir, que voy a hacer doble costura para asegurar mucho más nuestro lateral. Y esto mismo es lo que tengo que hacer del otro lado. Entonces, una vez que he unido mis dos laterales en círculo, lo que me queda hacer es la parte superior de la cartera, donde va el botón y las manijas. ¿Y cómo sé cuántas vueltas tengo que hacer? Eso también me lo va a indicar mi lateral. Es decir, voy a contar los puntos que he dejado para que sean la apertura de mi lateral. En este caso son 7, es decir, que tengo que hacer 7 vueltas de un lado y 7 vueltas del otro. Y lo voy a hacer como vengo haciendo el cuerpo del tramado, es decir, el medio punto. Entonces voy a picar con mi aguja, me elevo
y empiezo a tejer el medio punto tal cual lo venía haciendo. Entiendo que lo entiendes, por eso es que no lo vamos a ver completo, pero voy a picar por cada punto de base el medio punto sin aumentos ni disminuciones, hasta completar todo el extremo y hasta llegar a la cantidad de 7. Entonces aquí es donde tengo hechas ya mis 7 vueltas, me quedan las 7 vueltas del otro lado. Pero ten en cuenta que en este lateral es que tengo que poner el botón que va ahí, es decir que nuestro botón va a ir del lado de adentro. Y entonces, ¿cómo voy a hacer mi botón? Tengo que tener a mano el botón que voy a colocar. Tengo que ir probando cómo es que este va a quedar y cuál me gusta. Entonces, una vez que sé qué botón es el que voy a usar, voy a tejer del lateral que me está faltando hasta la mitad, es decir que en este he tejido 3 vueltas, estoy en la cuarta ya. Voy a identificar cuál es el centro. Usa marcadores de punto o bien hilados de otro color para marcar. Entonces voy a tejer hasta aquí y desde ahí voy a iniciar el ojal. Ten en cuenta de que este tiene que estar lo más centrado posible. ¿Cómo es que voy a hacer el ojal? Voy a tejer en medio punto, hasta donde habría marcado con mi marcador de punto. Entonces lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y voy a dejar 4 puntos de base sin tejer y voy a picar en el quinto. Y ese es mi ojal. Y lo que voy a hacer es probar que mi botón pase por ahí. Si el ojal queda muy grande, voy a reducir la cantidad de puntos. Si queda muy pequeño, agrando. Y voy a seguir tejiendo como si nada habría pasado, hasta completar toda la fila. Ahora en la siguiente vuelta, que estoy de regreso y me aparecen las cadenas al aire que había dejado para el ojal, en esas cadenas voy a hacer la misma cantidad de puntos que salteado, es decir, 4. Y voy 2, 3, 4. Y voy a seguir tejiendo en el siguiente punto. Y lo que te voy a sugerir siempre es que una vez que hayas hecho la vuelta de regreso, vuelvas a probar si tu botón pasa. Recuerda el botón, ubicarlo en el centro de la cantidad de vueltas que tengas que hacer. En este caso yo tengo que hacer 7 vueltas, lo hago en la cuarta. Ahora para colocar el botón lo que voy a hacer es unir un extremo con el otro como quedaría mi cartera. Y por el centro del ojal voy a introducir la aguja. Y es ahí donde voy a coser. Entonces paso el hilo por el ojal del botón y antes de ajustarlo voy a volver a probarlo. Ahí he hecho la primera costura, entonces lo pruebo. Y una vez que coincide un extremo con el otro y esta va a quedar bien, entonces ahora sí lo aseguro. Lo que vamos a ver ahora son las tiras. Voy a hacer una pequeña muestra para poder explicarte cómo hacer las tiras. Lo que tienes que hacer es identificar el largo de tira que quieres. Entonces, supongamos 30 centímetros, medimos 30 centímetros y hacemos 30 centímetros de cadena. Ten en cuenta que llevan 2 tiras. Entonces, tienes que ir anotando la cantidad de puntos. Una vez que tengo el largo de cadenas que quiero, me elevo para trabajar en medio punto. Entonces voy a ir por la primera parte de mi cadena, toda en medio punto, hasta llegar al otro extremo. Y una vez que llego
al último punto de mi cadena, lo que voy a hacer es en ese punto picar con 3 medio puntos. 2, 3. Y voy a volver en medio punto por el otro lateral de mi tira. Es así como nos va quedando. Entonces vuelvo todo el medio punto. Esta cantidad de vueltas va a depender del tamaño de tu cartera. En mi caso es suficiente con una, pero el modelo original, por ejemplo, que es más grande, tiene 2 vueltas de medio punto. Si te estás haciendo un tipo bolso, te sugiero de 3 a 4 vueltas. Entonces, una vez que llego también al otro extremo del medio punto, lo que hago es también 3. Al primero ya lo tenía porque lo había tejido cuando he empezado y ahí tengo los 3. Entonces voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como vamos formando la tira. Supongamos que esté haciendo la segunda vuelta. Entonces, cuando llego al extremo de la tira, lo que voy a hacer es en esa punta nuevamente 3 puntos. Y si haría otra vuelta, es en el centro de estos 3 puntos donde volvería a hacer 3 puntos. Y esto es lo que me va a permitir crecer y hacer más ancha mi tira. Ahora lo que vamos a hacer es coser las tiras y la ubicación depende más del tamaño que de otra cosa. Si tu cartera es muy pequeña, puede ser que lo ubiques un poco más arriba, pero si tu cartera es grande o es tipo bolso, te sugiero hacerla desde más abajo. Y toda esta parte que corresponde a la tira y el tramado, coserlo. No cosas solo la parte de un extremo de la tira. Tienes que coser toda la tira mientras coincida con el tramado. Esto te dará más seguridad en tu bolso. Y en mi caso, como me gusta reforzar siempre las costuras en tejido, voy a hacer de costura 2 vueltas. Una vez que he unido ya la tira, lo que voy a hacer es calcular a dónde va la otra y me voy a llevar de la primera que he puesto. Siguiendo la misma fila de puntos, voy a calzar la tira y la voy a coser ahí. Y para poder medir las tiras que van del otro lado, lo que voy a hacer es hacer coincidir los extremos. Voy a trabajar con una aguja alternativa y por el centro y la parte de mi extremo de tira la voy a introducir. Esa va a salir por el otro lado y esto me está indicando que aquí tiene que ir el extremo de mi otra tira. Entonces ahí tengo que coser y así voy a lograr que tanto de frente y de espalda estén en la misma posición. Y voy a repetir esta secuencia con respecto al lateral. Y es así como nos ha quedado nuestra cartera. Si quisieras darle un detalle más, podrías hacerle todo el contorno. Te sugiero con un color que haga contraste. En mi caso no lo voy a hacer, lo dejo a tu criterio. Espero que te haya gustado y puedas lograrlo.